Hola, soy el Dr. José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la sana doctrina. Se llama sana doctrina a la enseñanza de las verdades bíblicas tal y como quedaron por escrito en la Biblia, sea que las entendamos claramente, parcialmente o se consideren un misterio, o sea, una verdad obvia pero de la que aún no tenemos una completa explicación. Hay misterios que ya no lo son. El principio fundamental es, si Dios lo dijo, yo lo creo y así es. Son enseñanzas fundamentales incluidas en la sana doctrina. 1. Que los 66 libros canónicos o inspirados por el Espíritu Santo de la Biblia son la palabra de Dios y la revelación infalible de lo que Dios quiso dejar por escrito sobre Dios, la creación, el origen, la historia y final del mundo y los humanos, y el destino final de los salvos en el cielo y de los condenados en el infierno. 2. Que en el principio, en 6 días, Dios hizo la materia, el universo, los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, plantas, animales y humanos, y reposó en el séptimo día, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pues Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. 3. Que toda la especie humana, o sea el Homo sapiens, desciende de Adán y Eva, que a partir de barro fueron formados al final del 6º día de la creación. Dice la Biblia, entonces Dios del polvo de la tierra formó al humano, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios, o sea con espíritu y libre albedrío, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue así un ser viviente. 4. Que habiendo sido creados perfectos por la desobediencia y pecado de Adán, toda la creación cayó bajo maldición, y por la herencia adámica todos los seres humanos son concebidos en pecado, nacen esclavos del pecado y la concupiscencia, o sea el apetito innato para hacer el mal, son sentenciados a sufrir, enfermarse y morir, sea en un día o en más de 100 años. 5. Que como en el año 3000 a.C., la tierra sufrió un cataclismo y diluvio universal, responsable del estado actual de la corteza terrestre, los continentes y la profundidad del mar, y que causó la muerte de más del 90% de los seres vivos, exceptuando a los 8 miembros de la familia de Noé y las parejas de los animales que por orden de Dios entraron previamente en el arca. 6. Que como en el año 2000 a.C., Dios escogió a Abraham y sus descendientes para formar un pueblo escogido, para preservar el conocimiento del único Dios verdadero, para dejarnos su revelación, o sea la Biblia por escrito, y para cumplir su promesa de que de su descendencia nacería Jesucristo el Salvador, Dios encarnado y concebido por el Espíritu Santo. 7. Que como en el 1500 a.C., Dios escogió a Moisés para dejarnos por escrito en el Pentateuco, o sea la Torá judía o los 5 libros de Moisés, la versión oficial sobre la creación y la ley de Dios, que junto con el resto de los 39 libros del Tanaj o Biblia judía, escritos por los historiadores, poetas y profetas de Israel, formaron el Antiguo Testamento de la Biblia actual. 8. Que de acuerdo a lo profetizado, Jesucristo, Dios Hijo, siendo el Cordero de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo, se despojó a sí mismo de muchos de sus atributos, fue concebido en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo, como perfecto hombre y perfecto Dios, y fue dado a luz a su tiempo, en todo semejante a los demás humanos, pero sin pecado. 9. Que de acuerdo a lo profetizado, Jesucristo ministró en la tierra durante 3 años y padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día para pagar por los pecados de todo el mundo y darle vida eterna a todo aquel que sabia y prudentemente, reconociendo su pecado y arrepentido por fe, crea, acepte, reciba y confiese a Jesucristo como su gran Dios y Salvador.
10. Que en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, muerte y resurrección de Jesucristo, quien ascendió al cielo tras dar múltiples pruebas indubitables de su resurrección durante 40 días, con el bautismo de los 120 discípulos de Jesucristo con el Espíritu Santo, se inició oficialmente la Iglesia, también llamada el cuerpo, familia y esposa de Jesucristo. 11. Que de acuerdo a lo profetizado, no solo los judíos sino los gentiles fueron incluidos en la familia de Dios por gracia, o sea, gratuitamente para el pecador, ya que Jesucristo pagó por sus pecados, con el único requisito de poner su fe en la suficiencia del sacrificio propiciatorio de Jesucristo, o sea, sustitutivo, suficiente y aceptable delante de Dios por todos sus pecados. 12. Que habiendo Jesucristo cumplido por nosotros perfectamente el antiguo pacto mosaico, ya no lo tenemos que cumplir como requisito para ser salvos, pero que nos conviene vivir como Dios manda y hacer lo que seguramente es la voluntad de Dios, porque Dios promete misericordia a millares, a los que le aman y cumplen sus mandamientos. 13. Que la misión de la Iglesia mientras peregrina por la tierra rumbo a la patria celestial es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que Jesucristo nos ha enseñado en la Biblia y edificándolos en la sana doctrina y sirviendo a los necesitados integralmente. 14. Que los salvos por gracia y por los méritos del sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz, congregándose con otros miembros de la Iglesia, son llamados a aprender cada día cómo ser mejores hijos, siervos, ministros e instrumentos útiles de Dios por la instrucción de las Escrituras y la capacitación sobrenatural que da el Espíritu Santo. 15. Que gracias a la fidelidad de sus promesas y a la presencia del Espíritu Santo, los salvos pueden vivir en victoria contra los ataques y tentaciones del diablo, porque fiel es Dios que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar y no caer en tentación. 16. Que aparte del llamado universal a evangelizar, discipular y ayudar a los necesitados, Dios tiene un llamado personal para cumplir los ministerios para los cuales nos trajo y conserva en el mundo, y para los cuales nos dotó genéticamente con ciertos talentos y sobrenaturalmente de los dones necesarios para cumplir el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas. 17. Que debemos confiar y depender en todo de Dios, quien es la cabeza soberana del cuerpo que nos protege, controla las circunstancias que nos rodean y provee las personas y recursos que son indispensables para que podamos, en armonía con los demás, cumplir el propósito para el cual nos integró como miembros útiles en el cuerpo de Cristo. 18. Que la meta diaria del cristiano es presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y que la meta final es ser fiel hasta la muerte y decir con San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia y los galardones, premios y reconocimientos que me dará el Señor, Dios justo, en el tribunal de Cristo. 19. Que Dios promete que al final de los tiempos Jesucristo regresará, los salvos resucitaremos primero con cuerpo glorioso y perfecto para reinar con Él 1000 años en la tierra, después de los cuales Satanás será arrojado al lago de fuego, los condenados serán resucitados, juzgados y enviados al infierno, y nosotros nos iremos a morar por siempre en la gloria celestial. Es mi oración que, como dice la Biblia, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo,
al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.